Hey, ¿qué pasa mi gente? Bienvenidos de nuevo al canal de Niros W. Hoy estamos en el concesionario de mi colega Paulino Automobile. Esto no es un vídeo publicitario, solamente me llamó para grabar un coche muy especial que os voy a enseñar a continuación. Unas de las ediciones limitadas que ya no lo encuentras, ¿vale? Tan fácil en el mercado. Así que estamos hablando hoy de este precioso, ¿vale? Z4 Alpina, ¿vale? Es el número 151. Es un coche que es brutal. Luego vamos a escuchar el sonido. Esta es la vista de 360 grados. Y mirar por aquí el alerón madre mía, qué chulo, qué pasada. A ver, lo vamos a mirar desde este punto. Mirad, ¿lo veis? Eso no lo vais a encontrar, vaya, en ningún Z4, porque solamente en el equipamiento de Alpina viene. Y estas ruedas, madre mía, en 20 pulgadas es una locura. Mirad las llantas típicas de Alpina, y es que tiene un estado excepcional este coche. Está claro que viene también con su libro de revisiones, también el logo de la Alpina, que no lo encuentras tampoco en otra Z4, que es muy especial. Luego también el frontal, ¿vale? Muy diferente al Z4. Bueno, los fans de BMW eso ya lo sabrán, que es esa parte del spoiler de aquí, que esto ya no lo encuentras en el Z4 cualquiera de serie. Y vamos a pasar al interior de este coche, ¿vale? Así que vamos a pasar directamente para dentro y para que os podáis hacer una idea. Aquí tenemos el BMW Alpina Roadster S, ¿vale? Los asientos con memoria, ¿vale? Es que es crazy, gente. Y vamos a pasar en el interior del coche. El volante es muy especial, tampoco viene en otro Z4 con su BMW Navigación System, ¿vale? Y todo eso, todo el piel, o sea, es piel a la antigua, ¿vale? Y es que hay una cosa que Z4 de la nueva generación, que bueno, al final de este vídeo también os voy a dejar el link del Z4 de nuevo. También este logo por aquí, ¿vale? Que es súper chulo. Muy cuidado el coche. Hay un montón de cosas que a mí me encanta en este coche, porque es muy clásico y no lo encuentras fácilmente. Así que papi, vamos a cerrar la puerta. Saca. Aquí le vamos a meter también el embrague. Tiramos el freno de mano para arriba y lo vamos a arrancar. A ver cómo se escucha este coche. Vale, de aquí vamos a bajar la música. Bueno, tenemos aquí el board computer, GPS navigación, que en un momento dado lo podemos configurar. Vamos a bajar la ventana, aunque se va a escuchar bastante el coche. Y escuchar el sonido del coche, vale, es que es boom, directamente, es como una bomba. Vamos a pasar en la parte de atrás. Esos dos tubos de escape que son auténticos del BMW, no como los coches de hoy en día, que tiene todo tuneado. Mirad, los asientos también, bueno, no está nada mal para los 140.000 kilómetros que tiene el coche. Es lo que os dije en el vídeo: cuando vayas a comprar un coche de segunda mano, siempre vas a mirar esto, el detalle del asiento, el volante que está en perfectas condiciones. Y aquí también vamos a ver el cambio de marchas. Lo vamos a meter de nuevo en el coche, ¿vale? Lo vamos a dejar un poquito reposar. Te encuentras, papi, a lo antiguo, ¿vale? O sea, cosas que también calefacción en los asientos. Bueno, pues de aquí el techo, que lo vas cerrando, lo vas abriendo, el control de tracción, la presión de los neumáticos. O sea, muchos detalles. Aunque sea ya un poco antiguo el coche, la verdad que es muy chulo. Vamos a acelerarlo un poquito.
escuchar. Es que es auténtico, es lo que más mola de este coche. Así que aquí también tenemos la serie del coche BMW Alpina Roadster 151 la unidad, producción exclusiva de automóviles, que es wow, es muy chulo. Y bueno, visto el interior, ahora mismo vamos a pasar para ver el motor de este coche, ¿vale? Así que a ver qué es lo que esconde ese motor de 3,4, ¿vale? Le vamos a abrir también el capó de aquí, y aquí tenemos, ¿vale? La maravilla, es que es un motor que, bueno, es un coche de colección. 3,4 es un bloque de motor, pero de los campeones, de la que ya no lo encuentras. Mirar también otro detalle a la hora de comprarte el coche, el capó del coche tiene que ser como este, ¿vale? O sea, perfecto, no tiene que tener absolutamente ninguna mancha. ¿Lo veis? Es que está muy perfecto, en muy buenas condiciones. Bueno, y por aquí lo miramos, es que no encuentras absolutamente nada. Todo está muy limpio. Mirarle cómo lo tiene esta gente, este tipo de coche mantenido. Pero vaya, esa sí que es una unidad, pero de las chulas. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Fanáticos míos, fans míos, suscribiros a este canal, dejar vuestros comentarios y nos vamos a ver en el próximo vídeo de Niros W, ¿vale? Cuidaros mucho, chao, chao.